Bueno, muchas gracias a la organización y a ustedes por venir. Yo quisiera destacar y agradecer al diputado Alejos, porque venir a que despellejen el Congreso siendo presidente del Congreso, pues me parece una disposición muy positiva. Así que honor a quien honor se merece. Ahí me han dicho que reflexione sobre la corrupción, así que les voy a leer mis reflexiones. El diccionario define la corrupción o al corrupto como aquel que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar, y a la corrupción como aquella práctica en las organizaciones, especialmente en las públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. Deja claro desde la conceptualización que la corrupción es una práctica mala y delictiva que se fundamenta en las instituciones públicas porque requiere del poder, de la arbitrariedad, de la discrecionalidad y de una ausencia de moral. No tiene mucho sentido hablar de corrupción privada y creo que es importante dejar esto claro para no desviar la atención del problema puramente, por tanto, político. En lo privado, cuando las transacciones se hacen entre dos personas individuales, puede darse el engaño, la falta de lealtad, el incumplimiento del contrato, la sobrevaloración y quizá la corrupción si se opera con terceros, pero no deja de ser un problema que debe resolver el gerente de la empresa y que en modo alguno afecta más que a la dirigencia, al consejo de administración o a los accionistas, nunca a los ciudadanos de un país. Los efectos de la corrupción pública, y a partir de ahora desprendo del adjetivo público, son diversos. El primero a destacar es el costo en el que se incurre. Hay pago de dádivas para obtener ciertos beneficios o simplemente para que el funcionario cumpla con su deber o lo agilice. En el caso de que haya que acudir a los tribunales, el costo se puede multiplicar hasta límites insospechados. Las licencias que se desean obtener pueden ir grabadas en porcentajes inimaginables. Y una larga lista de casuística que no se escapa a la inteligencia de todos ustedes. Entre otras, la permanencia de la mercancía en la aduana sin poder ingresarla, prácticamente conocida y practicada en el país. Otro aspecto propio de este fenómeno es la incertidumbre y la falta de credibilidad. El inversionista no sabe cuánto tiempo le durarán las reglas impuestas por esos mafiosos con las que comienza su negocio o cómo se desarrollará el mismo cuando el funcionario corrupto decida llevar a cabo inspecciones que bajo presión o amenaza terminan por convertirse en pagos en metálico, en concesiones de contratos ventajosos o en porcentajes sobre la compra que se realice, entre otras muchas malas prácticas. No se puede planificar porque el cambio de funcionario tampoco respeta lo que se haya podido pactar con el anterior, retornando al alto grado de incertidumbre que termina por generar un clima impredecible y sujeto al capricho del corruptor. Finalmente, por no entrar en muchos más detalles, la corrupción no tiene límite. No se trata únicamente de un pago por servicios prestados, sino que puede llegar a situaciones inimaginables donde el asesinato, la agresión o cualquier otra práctica delictiva de mucho mayor impacto pueden ser utilizadas. Pero para que exista debe haber, como se ha dicho muchas veces, por lo menos dos en juego. Quien corrompe y aquel que lo permite. Sin embargo, este último, el que lo permite, no siempre cuenta con la posibilidad de sustraerse del efecto. Es un juego de poder que permitimos perder ante una minoría. Es cierto que cuenta con la libertad de hacerlo, pero no por ello tiene necesariamente que encontrar de esa forma la solución a su problema, sobre todo cuando la corrupción es generalizada. Me explico. Se puede, por ejemplo, denunciar una mordida de un policía, pero si el sistema judicial no funciona, aun habiendo hecho ejercicio de la libertad de no acceder, no se cuenta con la efectividad que permita resolver la situación de otra forma. Es aquí donde hay que prestar atención especial. Por ello, la pregunta obligada es: ¿hasta dónde el ciudadano honrado puede enfrentar la corrupción del funcionario? La respuesta más rápida es que hay situaciones en que efectivamente se puede hacer y otras en las que, aun haciéndolo, no se consigue solventar el problema por otra vía, lo que nos lleva a un costo mucho mayor que si no nos hubiésemos negado, multiplicando el efecto corruptivo. Así las cosas, pareciera que la solución no existe
y que no queda de otra que seguir enredados en esas prácticas deleznables, pero no es así. El primer paso a dar para apartar la corrupción de la dinámica nacional es crear un marco legal donde el nombramiento y cese de los funcionarios no dependa de su jefe más inmediato, sino de un procedimiento normado. De esa forma, el funcionario, sea civil, militar, policial o jurídico, no tiene por qué continuar las malas prácticas de aquel que está por encima suyo y puede perfectamente denunciarlo. No será trasladado de puesto, removido ni cesado, porque su estatus profesional estará sujeta a una ley, la Ley de Servicio Civil, que sistemáticamente todos los gobiernos y los políticos se han negado a aprobar, precisamente porque pierden el poder discrecional de hacer con su subordinado lo que les venga en gana. Como ven, nuevamente el tema es de voluntad política y no ciudadana. Lo segundo es admitir, dentro de cada cual, que el comportamiento ético comienza por uno mismo y que no es preciso esperar a que otro sea honesto para serlo cada cual. No es difícil ni complicado, ni el pensamiento encierra mucha ciencia o filosofía. Sin embargo, seguimos permitiendo que nuestros hijos saquen el carnet de conducir a lo chafa, con el riesgo de que luego atropellen a alguien o bien enviamos a un emisario para que el funcionario de migración selle varios pasaportes sin que estén presentes aquellas personas que ingresan al país. O sencillamente nos valemos del gafete de aviación civil para salir con nuestros amigos o conocidos y evitarles la inspección aduanera portuaria. Eso es lo que pude ver con mis propios ojos el martes cuando regresé de Miami, mientras esperaba mi turno a que el funcionario sellara 7 pasaportes de personas que no estaban presentes. ¿Lo sabían? Quizás no, pero ahora que lo saben, ¿qué piensan hacer? Muchas de esas actuaciones las vemos todos nosotros, cada día. Sin embargo, lo mejor que podemos hacer es pelear con esa lacra desde nuestro puesto de funcionario. Y es aquí donde enlazo con el Congreso, tema que nos ocupa hoy. Con más frecuencia de la deseada, se conocen ciertos comportamientos, hábitos, costumbres o prácticas de algunos diputados que son censurados, pero no castigados contundentemente por el propio Congreso de la República. Escándalos públicos, como aquel diputado que ebrio disparaba su pistola en la plazuela de España. Aquellos otros que pretendían viajar a París sin conocer siquiera la agenda de reunión, por supuesto sin hablar francés ni ningún otro idioma, pero con viáticos cobrados. O este último, que tras ser perseguido por fuerzas policiales se refugió literalmente en el parqueo del Congreso para evitar ser detenido. Es ahí donde hay que prestar una especial atención al comportamiento corrupto que evade la ley, despilfarra dinero público o se sustrae de la acción de la justicia. ¿Dónde está la censura política mediante un escarnio público de todo el hemiciclo? En ninguna parte. Pareciera, y esto es un hecho en el país, que la omisión no es delito y en muchas ocasiones es muchísimo más grave que la propia acción. No basta con llenarse la boca de comisiones de transparencia, de leyes armonizadoras, de pactos éticos ni de cuestiones similares, si el propio Congreso no castiga directa, abierta y públicamente el comportamiento de muchos de sus integrantes. ¿Cuál es la razón de que los diputados no necesiten permiso para portar armas, aunque la deban de registrar? Es ese tipo de excepciones las que terminan por crear privilegios y promover la corrupción. ¿Por qué no se someten todos voluntariamente a la ley? Abiertamente algunos diputados han manifestado cómo se maneja el tema de las obras públicas y hemos visto muchos ejemplos a través de mis antecesores. Cómo se concesiona dinero para que cada cual lo distribuya en su radio de acción. Y lo peor, ¿cuánto cuesta ocupar una casilla preeminente en una lista electoral? Si hacemos cuentas, veremos que la cantidad oscila entre 1 y 2 millones de quetzales, por lo que los 4 años de legislatura apenas le llega para pagar esa inversión. Conclusión, el sistema es perverso en sí mismo y potencia la corrupción. No hay que ser físico o matemático para hacer los números que lo demuestran. En fin, creo que hay tal cantidad de ejemplos de conducta que seguramente aburriría la cita de todos ellos, pero la situación está más que detectada y definida. Sin ley de servicio civil, sin un código de conducta que no tiene por qué ser escrito, donde el comportamiento honesto sea la base, y sin una plena aceptación de que la moral política
Es un hecho que debe permear el comportamiento del actuar público, a pesar de que un oficialista como Orlando Blanco manifestó exactamente lo contrario no hace mucho. No hay nada que hacer. ¿Quién y cómo se arregla esto? Pues no es fácil. Sin embargo, acabamos de ver un movimiento cívico, espontáneo y desafiante del régimen que ni en la dictadura franquista se había observado. La juventud española ha dejado de creer en mesías, en salvapatrias, en padres de la patria o en políticos inescrupulosos que han servido exclusivamente sus intereses por años y han dejado hundido al país y en la miseria actual. Y lo peor, con gran incertidumbre para el futuro. Este país, como otros, lo salvan los jóvenes, ese sector social al que le importa un bledo la guerra, el conflicto, la venganza, el comportamiento deshonesto y los discursos vacíos. Un sector mucho más formado y racional que generaciones pasadas, como la mía, que siguen creyendo en utopías mientras unos pocos viven de otros muchos. Un grupo mayoritario que ha decidido tomar el rumbo del país en sus manos y que poco a poco lo está afortunadamente consiguiendo. Es la juventud del mundo, en este caso la juventud guatemalteca, que reclama y exige porque vota y suyo es el país. Un público juvenil que no quiere más deudas, más impuestos para que sean disfrutados por los mayores de hoy en día, pero que graban su futuro y les complica su supervivencia. Una juventud que entiende que hay que avanzar en temas de seguridad, porque los matan cada día sin que el país se haya paralizado una sola hora. Insisto, una sola hora para discutir qué hacer y cómo evitar que mañana sean asesinados 20 ciudadanos de este país. Chile se paró 3 meses por 30 vivos. Aquí hemos sido incapaces de parar una hora por 20 asesinatos diarios. Hay soluciones, pero es preciso tomar el destino en manos propias y dejar de pensar que otros van a resolver el problema. El mundo de cada uno debe resolverlo cada cual, con libertad y responsabilidad. El Estado debe ser indiferente y todos deberíamos pedir y ser tratados por igual. Hay que promover las leyes como la de enriquecimiento ilícito, que lleve a prisión a quienes roban o defraudan. Hay que agilizar juicios para evitar que diputados que desviaron fondos estén libres o en prisión, pero juzgados, no deambulando 3 años y pico después de haberse descubierto el fraude. Hay que exigir que los privilegios no existan, ni siquiera el de antejuicio, propio de monarquías absolutas de las que salimos hace años. Hay que mirar de frente a las autoridades públicas y hacerles ver que son empleados nuestros, que no tienen derecho a ir avasallando, que tienen que guardar su fila en los semáforos y que la seguridad no es solo para ellos, sino más bien para quienes la pagamos y la exigimos. Hay que insistir en que no es admisible encontrar en una prisión un celular, mucho menos tolerable un televisor de plasma de 40 pulgadas, sin que el director no ingrese como recluso en ese preciso instante. Hay que exigirles que expliquen por qué se limite a 10 fiscales, a un ministro de la Defensa y a un secretario de Seguridad, pero no se denuncia a ninguno. Deben explicar por qué se nombran sucesivos ministros que luego están en prisión, huidos o procesados, y lamentablemente estuvieron a cargo de la cartera de seguridad. El gobernante se ha acostumbrado a no dar explicaciones, a crear una cadena de televisión, con nuestro dinero, por cierto, para lucirse y en no asistir a funerales de aquellos que por su ineficiencia asesinan de forma terrorista en un bus y otros comportamientos similares, autoritarios o abusivos. Faltan mecanismos de control y eso es parte y culpa de la ciudadanía, de una ciudadanía incipiente que tenemos que formar y es un reto a corto plazo. Ya no hablamos de corrupción física, estamos en el campo de la corrupción mental, aquella que ablanda el cerebro y permite frases como la del expresidente, hoy presidiario Portillo, cuando le inquirieron si había utilizado una avioneta para ir a Panamá y contestó con despecho, sí, ¿y qué? O este otro que nos receta permanecer en casa para estar más seguro. La corrupción mental es mucho peor que la física porque está incrustada en la esencia, en el alma del ser humano. Cambia todo el comportamiento de la persona porque es parte del problema
y no de la solución, e impregna todas sus actividades. Creo que ese es el auténtico problema, la corrupción mental, y no la otra, necesariamente. El ser humano nace bueno, humilde, pobre y con valores y principios producto del derecho natural. Somos nosotros quienes los vamos corrompiendo, poco a poco, con actitudes o conductas inmorales. Debemos pensar también como individuos qué hacer y cómo comportarnos con nuestros hijos, con nuestros alumnos, amigos o entorno. Queremos soluciones puntuales para el Congreso. Abramos la lista para los diputados. Pongamos fecha de caducidad a las leyes que se emiten. Saquen a los tránsfugas de los partidos políticos. No lo permitan. No paguen a quienes no asistan a las sesiones de trabajo. Denuncien públicamente a los corruptos y cobradores de comisiones. Limiten la reelección a 2 periodos. Renuncien al derecho de antejuicio. Juzguen y no protejan a quienes están perseguidos por la justicia. Y no todos son así. También hay casos y personas que actúan honestamente y de forma positiva. Pero la autocrítica debe servir para mejorar. Aquí cabe, para finalizar, aquella reflexión sobre si tenemos los políticos que merecemos o, a fin de cuentas, son un reflejo de cómo somos nosotros realmente, como sociedad, aunque veamos otra imagen diferente en el espejo en el que a diario nos miramos. ¿Queremos buscar culpables? Adelante. Somos todos quienes lo hacen, quienes lo permiten, quienes lo promueven y aquellos que lo callamos. ¿Queremos soluciones? Adelante. Salgan de este foro preguntándose: ya conozco el problema suficientemente, pero ¿qué voy a hacer como ciudadano a partir de esta misma noche? Tengan fuerza, porque ustedes pueden. La solución es únicamente nuestra. Muchas gracias.